Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que yo he estado impactada en palco aquí escuchando al ingeniero Boden, porque lo que yo he aprendido en este programa y he conocido, digo, no, pero no puede ser. Vamos a seguir como dicen los aguiluchos, escuchando, ¿tiene miedo? porque realmente aquí lo que han faltado es voluntad política o pantalón, en pocas palabras, y coger el toro por donde debe cogerse. Mire, yo me refería a Dominique Strauss-Kahn y la eficiencia del mercado, que él decía que era historia, y eso le voy a dar unas muestras para que usted vea que el sector privado no es tan buen administrador, oye, como se pensaba, porque se crucificaban a los administradores de CDE, Sí. pero antes de capitalizar la CDE, las pérdidas de CDE eran del 26%. Las pérdidas, el déficit eran 200 millones de pesos al año y la tarifa se vendía a 11 centavos de dólar. El combustible es cierto que estaba más bajo, pero ¿cuál es, digamos, el aspecto más importante en el sector eléctrico que perdimos con la capitalización? Fíjese, cuando usted tiene una empresa integrada verticalmente, ¿qué significa eso? Significa una empresa que generaba la energía, Vendía, la transmitía, cobraba, la distribuía y la cobraba, hacía todo una sola empresa. Esa empresa también planificaba. Pero no tenía recursos para invertir. Eso era mentira. Y de ahí se fomentó. Eso era mentira. Esos son los argumentos que se esgrimieron para vender por vaca muerta todas las empresas del Estado como se hizo, a través, o sea, de un lineamiento político, o sea, neoliberal que venía de fuera. Fíjese que todo lo que se hizo de esa época se ha tenido que corregir en otros países y que todos los países tuvieron problemas. Pero vayamos al administrador privado, que es el interés. Por ejemplo, voy a seguir con Eje Jaina, porque me parece de las empresas capitalizadas, la de un mayor indecente comportamiento frente al usuario dominicano, que somos al final los que pagamos. Mire esto, Eje Jaina es una empresa en que el capital dominicano... Eso es básicamente porque son 350 contratados, No, produce pero 110 y el resto lo... Ahora vamos a hablar de su gestión, o sea, de su habilidad para ser el administrador, porque el Estado se suponía que era mal administrador, entonces es el privado el que administra. Okay. Y la capitalización se hizo así, el Estado es dueño del 50%, pero quien administra es el privado. Miremos, en Eje Jaina, el Estado Dominicano tiene un 64% de las acciones y el privado tiene un 36%. Eso así porque había un 14% de un empresario que con la quiebra de los bancos pasó al Banco Central también. Entonces, ¿quién maneja la empresa? La empresa la maneja el privado. El privado contrata un operador y ese operador recibe como pago un canon. O sea, que en los contratos inicialmente era un 2.50. Por kilowatt. Exacto, por el monto facturado, un 2.50 del monto total facturado. Pero de repente, él mismo se lo subió a 2.90 y nadie le puede decir que no. Pero con ese 2.90 se supone que él debe pagar los costos de salario, de asesoría, pagar los impuestos y todo eso, pero no es así, sino que además la empresa que él controla y que el Estado no puede decir nada, le tiene que pagar, o sea, sueldo a empleado, contratación técnica, los impuestos que a ellos le corresponden pagar, también lo tiene que pagar la empresa. O sea que el canon es un fee libre. Es un fee libre y todos los demás gastos es un fee libre sin que nadie pueda decirle nada. Pero lo que es peor... ¿Y el regulador? Regulado. Pero no, ahí en ese caso, FONPER. El FONPER, que es el que tiene las acciones y maneja las acciones del Estado. Pero mira qué pasa. Esa empresa, Eje Jaina,
decide traer una planta, la Sultana del Este, Sí. de 150 megas para darle energía a las distribuidoras, ¿no? ¿Qué pasa? La mitad de la energía se la damos a los distribuidores y la otra mitad se la damos a Punta Cana, Macao. Hombre, ¿pero por qué a Punta Cana, Macao? Ah, porque el mismo operador es el dueño de Punta Cana, Macao, que es el socio privado del Estado en Eje Jaina. ¿A cómo le vende la energía a las distribuidoras? A Edesur a 28, a Edenorte a 28, a Punta Cana, Macao a 18. Wow. Pero ven acá, si es la misma planta, ¿por Y es la qué? misma energía. Y es la misma energía, ¿por qué usted a mí me vende a 28 y a aquel a 18? Hombre, yo no soy economista, pero tarado no soy, para no darme cuenta que es una manera de tú transferir beneficios de una empresa a otra. Sí, sí, porque sí. es mía. Pero lo que es peor es que la energía que no puede suplirse de esa planta, la tiene que suplir la Coyentri. ¿Y a Esa es cómo la más nos vende la Coyentri? A 40 centavos de dólar. Ay, misericordia. Claro, porque no se ha Pero no se ha eso convertido. es correcto. Pero encima de eso, la energía que va para Punta Cana, Macao, para un negocio privado de ese operador, está libre de impuestos, porque él no paga impuestos por el combustible, ni paga ningún impuesto. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace el Estado? Subsidiar un negocio privado para que el ente privado de Eje Jaina tenga muchos mayores beneficios. Entonces, ese es Eje Jaina. Con Eje Itabo pasa algo similar. Usted dice, bueno, ¿y a cómo nos vende Itabo la energía? A 12 centavos de dólar. Pero hombre, el carbón que se utiliza para Itabo es el mismo carbón que se utiliza para una planta similar que hay en Puerto Rico, que ellos también son los dueños. O sea, el socio privado es dueño Sí. de esa planta en Puerto Rico y compra a Strata Níquel, a Strata el carbón en Colombia, el mismo suplidor, pero aquí no vende. Sí, pero allá no lo pueden hacer. A 12 y en Puerto Rico a 8. Exacto. Y usted se pregunta, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué? Entonces nosotros queremos saber el desenlace de la demanda que hizo el FOMPER. Queremos saberlo. La de los 11.000 millones. La de los 11.000 millones. O sea, entonces al final usted se da cuenta que el socio privado es más ineficiente y más abusador que cuando el Estado tenía el negocio en las manos. Porque por lo menos el Estado, vamos a decir que tenía un déficit de 200 millones de pesos y ahora son de 1.500 millones de dólares. Esos 200 millones eran las empresas del Estado que no pagaban la luz, Sí. los hospitales que no pagaban la luz, ayuntamientos. el palacio, los ayuntamientos, y por lo menos era dinero que iba al propio Estado. Pero ahora los recursos van a capitales privados. Fíjese, otro abuso. Y cuando usted suma, son todos estos sobrecostos que yo me refería. Mire, AES genera energía barata, a 8 centavos de dólar la genera, pero su planta de 300 megavatios solo le vende 150 a las distribuidoras y la otra 150 van a vendedores privados. No regulados. No regulados. Por ejemplo, Falcon Bridge, que tiene 3 plantas, paró sus plantas porque son de petróleo y le compra 8 centavos a AES. Pero el Estado Dominicano está exonerando de impuestos de combustible a AES porque se supone que le iba a vender a la distribuidora. Entonces el Estado está subsidiando a Falcon Bridge. ¿A quién más le vende AES? Le vende digamos a los no regulados, a los
a las grandes empresas y empresarios que estén arriba de mega y medio de consumo. Entonces, todos esos señores están felices. ¿Y el Estado permite que haya un monopolio en ese sector? No, pero ellos están felices porque le venden barato. Pero ¿a cómo compra la distribuidora? Esa energía que no le es suplida por AES, exonerándole el Estado Dominicano ese combustible y todos los equipos con los que se instaló, tiene que comprarla la distribuidora a 26 centavos de dólar. Entonces, así no se puede. Por eso es que yo le digo a usted, un asunto de matemáticas simple y el momento estelar en que vivimos. Vivimos a 3 años de finalizar esos contratos. Entonces, como una planta toma 4 años construirse, tenemos que tomar las decisiones ya, ahora y sin dar más vuelta. Pero eso es parte de, yo me imagino, del pacto eléctrico que tiene el presidente en carpeta y que debe salir. Pero vamos a una pausa y regresamos.